Hola, bienvenidos nuevamente, me da gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a continuar el módulo de dermatología con un apartado de patologías. Mi nombre es Abigail Rodríguez y espero que este video sea de tu agrado. Condiciones dermatológicas. Bien, vamos a comenzar con una patología que es frecuente, el acné vulgaris, y para ello quiero presentarles un caso. Lo he subrayado la parte más importante. Quiero que presten atención en ello. Un niño de 12 años sin antecedentes médicos significativos acude al consultorio de su pediatra por acné. Recientemente ha comenzado a practicar para el equipo de lucha libre. Admite que no mantiene una buena higiene y come comida chatarra, malos estilos de vida. Está estresado por una competencia próxima. En el examen físico tiene docenas de pápulas eritematosas, pústulas y quistes. Ya sabemos cuál es la diferencia y cuál mide más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro. En un examen más detallado también tiene cicatrices atróficas en la pared lateral de la frente, compatible con cicatrices permanentes de lesiones de acné anteriores. Comienza con retinoides tópicos y peróxido de benzoico tópico. Su pediatra le sugiere que también considere un retinoide sistémico si esta terapia tópica no funciona. En este caso quiero que vean la edad del paciente. Es un adolescente y es un niño. Es sí la epidemiología más frecuente en estos casos. Cuando hablamos de proporciones, en el acné vulgaris, los varones tienden a ser mayor que las mujeres. Y esto en sí en la etapa de la pubertad. En la etapa de pubertad o adolescencia o la juventud temprana, también la juventud de adultez, viene a ser entre un 95% en los varones y un 85% en las mujeres. ¿Esto por qué? Pues debido a que se da cambios drásticos hormonalmente. Miren que de ellos dos, de ambos, solamente el 50% va a progresar en un acné en la etapa de la adultez. Solo un 50%. Veamos, cuando nosotros estamos mencionando acné, siempre se nos va a venir a la mente los comedones, y para ello su formación solo sigue 4 pasos. Principalmente se van a dar en la unidad pilosebácea, y esto donde se encuentran en cara, en pecho y en espalda. El primer paso que se lleva a cabo en la glándula sebácea, en una porción parte de la unidad sebácea. Aquí se va a presentar una hipersecreción de sebo, que se denomina como hiperseborrea. Esta hiperseborrea, este componente, está formado por ácidos grasos que son principalmente monoinsaturados. Uno de los más conocidos es el escualeno. Aparte de que estos ácidos grasos, aparte de ellos, vamos a encontrar triglicéridos, triacilglicéridos y diacilglicéridos, además de colesterol. Cuando ellos empiezan a tener un componente excesivo, una cantidad excesiva, van a estimular la queratinización, una hiperqueratinización folicular, es decir, en la unidad. Esta hiperqueratinización me va a generar una obstrucción en el canal de desecho de la unidad pilosa, lo que me lleva a hacer un tapón, una obstrucción que se denomina como microcomedón. Estos microcomedones pueden tener 2 nombres, pueden ser un comedón, microcomedón de cabeza blanca o de cabeza negra. El contenido puede ser colonizado. Lo normal es que sea séptico, pero si es colonizado y genera una reacción inflamatoria, pues es el tercer paso. Generalmente este proceso se lleva por una bacteria denominada Propionibacterium acnes. Y pongo este asterisco puesto que este es su nombre antiguo, conocido antiguamente. Actualmente se conoce como Cutibacterius acnes. Es una bacteria anaerobia gran positiva. Una bacteria gran positiva que es propia de la flora de la piel. Si es propia en sí, tiene muchas cepas, y la cepa la cual me produce una reacción y la cual me está presente en la patología es la cepa número 3. Aparte, cuando esta reacción
haya debilitado la unidad pelosebácea, las paredes, lo que me lleva es a una ruptura y posteriormente a una propagación. Esto sería el paso 4. Muy sencillo. Veamos que aparte de eso, la etiología como tal se le puede otorgar a este patógeno, esta bacteria. No obstante, tenemos factores de riesgo que pueden ser predominantes en uno u en otra persona. Veamos, factores de riesgo. Tenemos agenético, que esto se ha llevado a cabo en estudios de gemelos tanto hetero como homocigotos. Se vio que algunos son predominantes para presentar esta patología. También se ve a los factores de riesgo como la radiación ultravioleta, a los estilos de vida como la dieta, tabaco e incluso el estrés, y lo más común que se puede otorgar a lo hormonal. Y vemos aquí dos: factor de riesgo y factor protector. Les he dejado en la bibliografía el estudio como tal, que el factor de riesgo se le otorga a los andrógenos, mientras que un factor protector se le otorga a un tipo de estrógeno, que es el estradiol. Claro que esto sería una forma muy reducta de mencionar de por qué la proporción es mayor en el varón que en la mujer en la etapa de la adolescencia, según su epidemiología. Veamos ahora todo lo que hemos mencionado de una forma más resumida, pero con esquemas. Aquí estamos observando a un folículo piloso normal. Tenemos a sus glándulas sebáceas, al folículo, al orificio folicular, que quiero que presten atención. Y vamos a ver cómo sucede la fisiopatología. Lo primero, tenemos al sebo. Incrementando el sebo, que va a generar una hiperseborrea. Con los ácidos grasos, recuerda al escualeno, que me va a producir un aumento de la queratinización folicular. Esto todo, observas, se empieza a acumular en la salida o el conducto del folículo, y cuando es colonizado genera una reacción inflamatoria. Cuando la parte del orificio que hemos mencionado está cerrada, completamente cerrada, se lo denomina como comedón de cabeza blanca, porque se va a estar observando tanto el material queratinizado como el sebo. Otro nombre es comedón cerrado, más sencillo. No obstante, cuando la parte superior, el orificio, se rompe, vamos a denominarlo como comedón de cabeza negra o comedón abierto. El material que acabamos de ver aquí, sebo, que es ácidos grasos, queratina, se va a exponer al aire y lo que nos lleva es a oxidarse. Principalmente el ácido graso escualeno, el monoinsaturado, más el pigmento de melanina que se encuentra en la parte basal de la epidermis. Sumando estos dos factores, se va a dar un oscurecimiento de la parte superior del comedón. Por eso recibe el nombre de comedón de cabeza negra. Mencionábamos que tenemos a la bacteria que empieza a colonizarla. Cuando empieza a colonizarla y me daña la pared lateral, que me va a debilitar, puede llevar a una ruptura. La ruptura me lleva a atracción, quimiotaxis, atracción de moléculas, de moléculas y de células inmunológicas, principalmente neutrófilos. La ruptura folicular se lleva a cabo y esto empieza a generar una reacción inflamatoria. A ello ya se denomina pápula. Y recordando que debe ser menor a 1 centímetro para esta denominación. Una pústula viene a ser cuando el contenido, que son los neutrófilos, internamente del folículo, en el folículo, llevan a generar una muerte de estos, a lo que se denomina pus. Por eso el nombre, pústula. Nódulo quiste es aún cuando seguimos progresando. Aquí el material, el contenido, invade, como puedes observar, todo el folículo piloso. Aquí hago un paréntesis. Se le denomina pseudoquiste. En sí, el nombre en la literatura debe ser pseudoquiste. Esto se debe porque un quiste está recubierto por un epitelio. No obstante, recordábamos aquí que puede ser una parte superior aperturada o tal vez no, pero el contenido en sí no está cubierto completamente por epitelio. Y esto podemos consolidar esta información viendo un dato extra, por ejemplo, de pancreatitis. Páncreas.
Recuerda que cuando el páncreas se va a inflamar hay un proceso denominado como pseudoquiste pancreático, en sí una complicación. Este pseudoquiste se denomina de este modo debido a que la pared que lo envuelve no es completamente hecha de epitelio, por eso se denomina pseudoquiste. Y aquí pasa lo mismo, no se denomina como tal un quiste, sino un pseudoquiste o un nódulo. Vamos a observar ahora una microfotografía histológica de una glándula. Es una glándula completamente sana, normal, sus glándulas sebáceas, el conducto, el folículo, que todo esto me empieza a generar, si fuera patológico, una hipersecreción, una hiperseborrea con hiperqueratinización folicular y me llega a lo siguiente. El contenido me daña y me debilita las paredes laterales, llevando a cabo una ruptura. Y si hay una ruptura, inicia el proceso inflamatorio. Como tal, el diagnóstico de acné es clínico. No obstante, podemos solicitar varios paraclínicos cuando se sospecha de una enfermedad subyacente a esta. Vemos en estas dos imágenes la presencia de uno de comedones de cabeza negra y el otro comedones de cabeza blanca. O podemos mencionar como comedón abierto o comedón cerrado. La clasificación se va a mencionar en dos: no inflamatoria e inflamatoria. La no inflamatoria vienen a ser los dos primeros que hemos visto, comedón abierto o comedón cerrado. Pero cuando se colonizan por la bacteria Cuti o Propionibacter, va a generar un proceso inflamatorio y esto ya puede llegar a un acné papular o un acné pustuloso. Otro más complicado viene a ser el acné nódulo quístico. Una forma más grave de esta es el acné conglobata. A partir de esta clasificación, proporcionalmente, vamos a relacionarla con la gravedad. Los dos primeros son leves. Los dos primeros en una cantidad desproporcionada, es decir, más de 40 aproximadamente, junto con acné papular pustuloso, van a ser denominados como gravedad moderada. Pero cuando ya encontramos al acné nódulo quístico o el acné conglobata, se denomina como una gravedad severa. Esta clasificación de la gravedad también puede ser mencionada a partir de la enumeración de cuántos comedones se presentan, si hay presencia o ausencia de acné nódulo quístico o ausencia o presencia de acné papular pustuloso. Bien, el manejo de esto se lleva a cabo según su gravedad ya mencionada. En acné leve, usan retinoide y antibiótico tópico. Igual el caso del paciente. Peróxido de benzoilo, en ejemplo del antibiótico. Moderado viene a ser un antibiótico oral. Ya sea recomendado doxiciclina o tetraciclina. Por supuesto, bajo receta médica. Severo, isotretinoína. Y en el caso de hormonal, que viene a ser más predominante en el ciclo menstrual femenino de las féminas, con una aparición en la región mandibular, vienen a ser tratados con anticonceptivos orales o con espironolactona. Pero un punto importante es los fármacos que mencionamos. Isotretinoína, cuidado porque es teratogénico. Así que se puede evitar dar a una paciente gestante. Además, que me va a reducir la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, eso que me lleva al aumento del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, a un aumento de la PIC, de la presión intracraneal, por la ley de Monroe. Tenemos también a las tetraciclinas. Las tetraciclinas van a hacer lo mismo que en este paso. Reducen la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, nuevamente me va a aumentar la PIC, por lo que no se recomienda dar estos tratamientos simultáneamente. Seguimos con rosácea, que también vemos aquí un caso clínico.
Mujer de 30 años se presenta con quejas de enrojecimiento en el rostro, especialmente en sus mejillas. Nota que empeora después de la exposición al sol. Fotosensibilidad. Tiene antecedentes de dolores articulares no específicos, pero ningún otro síntoma. El examen físico muestra algunas pústulas, lesiones secundarias y pápulas en las mejillas, lesiones primarias menores a 1 centímetro. Este es un caso de rosácea, un diferencial para acné, y seguramente la forma en la que se ha leído el caso clínico: fémina en edad fértil, con fotosensibilidad, con exposición al sol, con dolores articulares y eritema en las mejillas, malar, podría hacernos pensar también en lupus. Veamos. Mujer de 30 años. En este caso, la epidemiología es más en las féminas en lugar que de los varones, caso contrario que habíamos visto en el acné. Por otra parte, es más frecuente en los adultos en un rango de edad de 30 a 60 años. Caso contrario también con el acné, que es su diferencial, que es más productivo en la pubertad o en la adolescencia. Como tal, la etiología se desconoce. Se desconoce porque no es clara, puede ser múltiples factores, multifactorial. A lo que se atribuye más es a la desregulación inmunológica, a lo que se va a generar entre una respuesta de nuestro sistema inmunológico a nuestra microflora dérmica. Los desencadenantes sí son amplios, son más amplios. Tanto pueden ser una variación térmica en la temperatura, como la exposición que hemos visto. Puede ser dado por ejercicio exacerbado, un cambio de temperatura que puede generar, entre otros más, una exposición a la luz ultravioleta o comida estimulante, como es el tabaco, el alcohol o la cafeína. O también la comida picante. Presentación clínica. Vamos a tener eritema facial, pápulas, placas, telangiectasias y fimatosis. Lo más característico, por el nombre que lo mencionan, es rosácea, por el tono que se da a nivel de las mejillas, medio rosado por la vasodilatación que se lleva a esta zona. La vasodilatación viene a ser producida tanto por una reacción inflamatoria del sistema inmunológico y también por un detonante, trigger, que viene a estar estimulando al sistema nervioso. Ambos me producen la vasodilatación, además de que también se incrementa la secreción de factores de crecimiento vascular, lo que me lleva a producir angiogénesis, y con esos más vasodilatación, más enrojecimiento. También vamos a ver, aquí se ve el crecimiento, el enrojecimiento. También vamos a observar crecimiento de algunas zonas, como la estructura nasal o también la estructura propia de la piel, a lo que denominamos como fimatosis. Fimatosis viene del término vocablo fima, que es tubérculo, crecimiento. Parece un crecimiento a las estructuras adhesas. También vemos dilatación, vasodilatación en sí de vasos muy pequeños, que se denominan como telangiectasias. Telangiectasias, que es vista como una red de tela de arañas de estos pequeños vasitos. Además que se presenta pápulas, placas a nivel de la frente o de zonas expuestas, como veíamos para diferenciarlo del acné vulgaris. Su clínica es semejante, en sí hay relación con otras patologías que podemos ir descartando. El manejo como tal viene a ser para reducir los factores detonantes por medio de un cambio en el estilo de vida. Si esto no se puede mejorar, igual que el tratamiento anterior, se usa antibióticos para una sospecha. En caso de que se observa la reacción inflamatoria con la flora de la piel, se haya comprobado, ya sea de forma tópica o ya sea de forma oral. Si es de tópico, metronidazol, o en oral, tetraciclina. Pero lo que se hace hincapié es al cambio del estilo de vida. Bueno, llegamos a la parte final del video. Recuerda, si es que el video te haya sido de utilidad, me puedes dejar unas reacciones o algún comentario en un video próximo que quieras observar de algún módulo.
Bueno, sin más me despido. Recuerda mantenerte siempre hidratado, leyendo y cuestionándote lo que lees. Te mando un fuerte abrazo.